Nadie imaginaba que aquel niño, nacido un 4 de diciembre de 1996 en Oporto, Portugal, iba a escribir su nombre entre los grandes sin hacer ruido. Sin gritar, sin exigir focos. Lo bautizaron Diogo José Teixeira da Silva, pero con el tiempo el mundo lo conocería solo por J, una sílaba que, desde pequeño, cargaba con la promesa de ir directo al gol. Su historia empezó en Mazarelos, un barrio que no aparece en postales. Ahí, entre callejones y paredes húmedas, Diogo pateaba cualquier cosa redonda. Un balón barato, una botella vacía, lo que fuera. Lo importante era sentir la pelota pegada al pie. Sus padres, humildes y trabajadores, entendieron rápido que aquel niño no estaba hecho para quedarse encerrado en casa. Lo inscribieron en Gondomar, un modesto club de barrio donde Diogo empezó a pulir su instinto. No era el más alto, ni el más corpulento, ni el que tenía la bicicleta más nueva para ir a entrenar. Pero sí era el primero en llegar y uno de los últimos en irse. Cuando otros se conformaban con una práctica, él repetía movimientos en silencio, repasaba regates en su cabeza mientras volvía a casa caminando. Si llovía, mejor; si hacía frío, mejor aún. Nada lo detenía, porque dentro de su pecho ya ardía algo que nadie podía apagar, la certeza de que un día haría gritar su nombre a miles de personas. Cuando llegó al Paços de Ferreira, pocos sabían pronunciar bien su nombre completo, pero bastó verlo pisar el área rival para que todos entendieran que ese chico tenía algo especial. En 2014 debutó con el primer equipo, tenía 17 años y una camiseta demasiado grande para su cuerpo delgado, pero cada vez que el balón rozaba su botín, la grada se encendía. No venía de familia futbolera famosa, ni tenía representantes que lo pasearan por clubes. Su agente era su esfuerzo silencioso, sus goles inesperados, su forma de aparecer donde otros desaparecían. En la temporada 2015-16 marcó 14 goles en Liga, un récord personal que lo puso en la mira del Atlético de Madrid. Para un chico portugués, ver su nombre junto al del Atleti, junto a Simeone, junto a un equipo que respiraba guerra y disciplina, era un sueño convertido en deber. Pero nada fue fácil. No llegó y se puso la camiseta rojiblanca de inmediato. Lo cedieron al Porto primero, un año para hacerse hombre, para probarse en Champions, para sentir el peso de la exigencia europea de verdad. En Porto aprendió que no bastaba con tener talento, había que ganarse cada minuto. Aún así dejó goles importantes, partidos en los que no era la estrella, pero sí la chispa que cambiaba el ritmo. Cuando regresó, el Atlético decidió enviarlo a Inglaterra. Muchos habrían sentido que era un paso atrás, dejar España, dejar la oportunidad de jugar en la Liga, irse a un Wolverhampton que peleaba por no hundirse. Pero J no miró hacia atrás, llegó a los Wolves como llega un obrero, listo para levantar algo grande donde no había nada. Y sin prometerlo en voz alta, convirtió cada partido en un aviso: pueden subestimarme, pero no pueden ignorarme. Allí, en el frío de Molineux Stadium, Diogo se hizo un nombre entre defensas que doblaban su peso. Golpeado, barrido, marcado por gigantes, pero siempre de pie. No importaba si era el Liverpool, el Chelsea o el Manchester United, J aparecía para recordarles que no todo se compra con cheques millonarios. A veces, el hambre es más fuerte que el presupuesto. Así empezó la historia real de Diogo J, sin micrófonos, sin discursos heroicos, solo un chico de Oporto que creyó que cada balón era una oportunidad para demostrar que cuando se mezcla talento con trabajo silencioso, el ruido lo hace el gol. Cuando llegó a Inglaterra, Diogo J era para muchos otro nombre exótico más para un club modesto. Wolverhampton Wanderers no era precisamente una cuna de campeones. Era un equipo que subía y bajaba entre divisiones, un club que soñaba con sobrevivir entre gigantes. Pero ahí, en medio de la niebla inglesa, J empezó a demostrar por qué su nombre valía más que cualquier etiqueta. Pero nada fue fácil. No llegó y se puso la camiseta rojiblanca de inmediato. Lo cedieron al Porto primero, un año para hacerse hombre, para probarse en Champions, para sentir el peso de la exigencia europea de verdad. En Porto aprendió que no bastaba con tener talento, había que ganarse cada minuto.
Aún así dejó goles importantes, partidos en los que no era la estrella, pero sí la chispa que cambiaba el ritmo. Cuando regresó, el Atlético decidió enviarlo a Inglaterra. Muchos habrían sentido que era un paso atrás, dejar España, dejar la oportunidad de jugar en la liga, irse a un Wolverhampton que peleaba por no hundirse. Pero Jota no miró hacia atrás, llegó a los Wolves como llega un obrero, listo para levantar algo grande donde no había nada. Y sin prometerlo en voz alta, convirtió cada partido en un aviso: pueden subestimarme, pero no pueden ignorarme. Allí, en el frío de Molineux Stadium, Diogo se hizo un nombre entre defensas que doblaban su peso. Golpeado, barrido, marcado por gigantes, pero siempre de pie. No importaba si era el Liverpool, el Chelsea o el Manchester United, Jota aparecía para recordarles que no todo se compra con cheques millonarios. A veces, el hambre es más fuerte que el presupuesto. Así empezó la historia real de Diogo Jota, sin micrófonos, sin discursos heroicos, solo un chico de Oporto que creyó que cada balón era una oportunidad para demostrar que cuando se mezcla talento con trabajo silencioso, el ruido lo hace el gol. Cuando llegó a Inglaterra, Diogo Jota era para muchos otro nombre exótico más para un club modesto. Wolverhampton Wanderers no era precisamente una cuna de campeones. Era un equipo que subía y bajaba entre divisiones, un club que soñaba con sobrevivir entre gigantes. Pero ahí, en medio de la niebla inglesa, Jota empezó a demostrar por qué su nombre valía más que cualquier etiqueta. Con solo 20 años, aterrizó en un vestuario nuevo, idioma nuevo, clima nuevo, lejos de casa, lejos de la comodidad de Oporto. Pero a Diogo nada de eso le pesaba. Sabía que cada metro de césped era su oportunidad para hacerse escuchar. Y vaya si lo hizo. Bajo la dirección de Nuno Espírito Santo, otro portugués que entendía el peso de abrirse camino en territorio inglés, Jota encontró libertad para correr, para encarar, para atreverse. Con Raúl Jiménez formó una dupla letal que sorprendió a toda la Premier. Goles, asistencias, presión constante. En la temporada 2017-18 marcó 17 goles y ayudó a que el Wolves ascendiera a la Premier League. No fue casualidad. Cuando la liga más dura del mundo lo puso a prueba, él respondió con sangre fría y pies rápidos. Contra el Chelsea, contra el Arsenal, contra el United, partidos que para otros eran excusa para encerrarse atrás. Para Jota eran el escenario perfecto para revelarse. Uno de sus momentos icónicos llegó en la Europa League 2000, fue su vitrina internacional. El Wolves, un club que muchos daban por eliminado en la primera fase, llegó a cuartos de final. Jota firmó un hat-trick contra el Español que dejó claro que no era solo un delantero de esfuerzo, era un depredador silencioso. Los grandes empezaron a mirar. Klopp tomó nota, veía a un chico con una mentalidad alemana dentro de un cuerpo portugués, presión alta, sacrificio defensivo, goles que llegaban cuando el partido estaba muerto para todos menos para él. Liverpool necesitaba sangre nueva, alguien que no temiera la sombra de Salah o Mané, y Diogo estaba listo. En septiembre de 2020 se hizo oficial, Diogo Jota se vestía de rojo. No era un fichaje que encendiera portadas como otros. No era un fichaje galáctico, era un fichaje inteligente. Klopp sabía lo que hacía. Traía a Anfield un tipo que no exige cámaras, exige minutos para demostrar. Su debut fue exactamente eso, una demostración. Gol contra el Arsenal en su primer partido de Premier con Liverpool, y de ahí una racha que hizo levantar cejas a toda la prensa inglesa. Hat-trick al Atalanta en Champions League, partidos decididos con su olfato de 9 disfrazado de extremo. Mientras la BBC se deshacía en elogios por Salah y Mané, Jota hacía el trabajo sucio y marcaba igual o más que muchos titulares históricos. Pero el fútbol, como siempre, cobra caro. Su primer golpe grande en la élite vino cuando una lesión de rodilla, jugando contra Midtjylland en Champions, lo sacó de combate durante meses. El Liverpool se desplomó esa temporada, la plantilla se llenó de lesiones, la afición vio cómo la defensa se quebraba y los goles empezaron a escasear. Pero Jota nunca dejó de trabajar. Cuando volvió con hambre. Marcó contra el Leipzig en Champions, volvió a la Premier a pelear cada balón como si hubiera estado fuera un año o más.
Muchos dijeron que era el suplente de lujo, pero cada vez que entraba demostraba que ser suplente de Salah o Mané no es rebajarse, es esperar el momento para demostrar que puedes estar a su altura. Y Jota lo hizo sin pedir focos, sin declaraciones altisonantes. Dejaba que hablara su bota izquierda, así se consolidó. En un club que no perdona la debilidad, en una afición que exige intensidad hasta en los amistosos, Diogo Jota se volvió indispensable. Con goles de cabeza, con desmarques perfectos, con esa forma de robar balones que hace que cualquier defensa se confíe y termine pagando caro. Cada tanto, alguna nueva lesión lo detenía. Un tobillo hinchado, una molestia muscular, semanas de rehabilitación en Melwood mientras sus compañeros jugaban partidos decisivos. Pero nunca hubo quejas, nunca excusas. Siempre volvía, siempre dejaba claro que nadie lo echaría de la cancha por más tiempo del necesario. Así se forjó su ascenso, sin prensa amarilla, sin escándalos, sin promesas vacías, solo fútbol puro, disciplina y esa extraña mezcla de humildad y hambre que hace de algunos jugadores ejemplos silenciosos de cómo se gana el respeto de Anfield. Anfield no es un estadio fácil, no perdona la indiferencia ni la tibieza. Ahí cada jugador es juzgado por cada pase, cada carrera, cada gota de sudor. Si te ganas ese público, es porque dejaste la piel. Diogo Jota se ganó a Anfield en silencio. Golpe a golpe, gol a gol. Uno de sus momentos más recordados fue aquella noche europea contra el Atalanta en 2020. Un hat-trick que descolocó a todos. 3 goles que parecían decir, no vine aquí a ser segundo plato, vine a dejar mi marca. Esa noche la prensa inglesa se rindió a su forma de atacar espacios, a esa mirada fría frente al portero. Mientras otros temen fallar, Jota parece disfrutar el instante exacto en que el arquero duda y la red se estremece. Pero cada gol grande de Jota tuvo un reverso. El dolor físico, la fragilidad de un cuerpo que siempre estuvo al borde de romperse. Las lesiones lo persiguieron como un recordatorio cruel de que nada se gana fácil. En 2021, una fuerte lesión de rodilla lo dejó fuera durante semanas críticas. Justo cuando parecía intocable, un mal giro, una entrada fuerte, y la rodilla se inflamó como si la vida misma lo retara. ¿Tienes suficiente corazón para volver? Volvió, siempre volvió. Volvió con la misma hambre, con la misma actitud de correr detrás de cada balón perdido como si no existiera el dolor. Y cuando parecía que las cosas se calmaban, otro golpe, problemas musculares lo apartaron otra vez de los entrenamientos, partidos claves que tuvo que ver desde la grada, con esa cara que solo entienden los que nacen para estar dentro del campo. Durante esos meses de ausencia, la prensa no tuvo piedad. ¿Es demasiado frágil para el Liverpool? ¿Podrá volver a ser el mismo? Los fans discutían, unos lo defendían, otros lo daban por acabado. Pero mientras tanto, Jota se encerraba en Melwood, siguiendo rutinas de recuperación interminables. Repeticiones, hielo, horas de fisioterapia, caminatas solitarias por el campo de entrenamiento cuando todos dormían, y regresaba como si nada, sin declaraciones grandilocuentes, sin buscar cámaras. Cada vez que Klopp lo lanzaba de nuevo al campo, Jota respondía igual, gol, contra el Arsenal, contra el Leicester, contra el Manchester United. Cada red rota era su forma de decir, no importa cuántas veces me caiga, aquí estoy otra vez. En la temporada 2021-22 fue clave para que el Liverpool peleara la Premier y llegara a una final de Champions. Formó parte de un ataque de lujo, Salah, Mané, Firmino, Díaz, nombres grandes. Y ahí estaba él, callado, letal, listo para aparecer cuando más duele. Muchos olvidan que no siempre fue titular, que cada minuto que tuvo se lo ganó sudando el doble, que mientras la grada coreaba otros nombres, Jota siempre estuvo listo para callar dudas con un gol en el área chica. También vivió momentos difíciles de verdad, críticas por partidos grises, rumores de traspaso, cuestionamientos sobre si debía irse para tener un lugar fijo en otro club. Pero Diogo no quiso huir. Sabía que para crecer había que quedarse en la hoguera más exigente. Su guerra nunca fue contra un rival en específico, fue contra la inercia, contra la tentación de acomodarse, contra las lesiones que volvían una y otra vez para recordarle que, aunque la mente esté lista, el cuerpo a veces dice basta,
pero cada rehabilitación fue un nuevo voto silencioso de fe. Mientras mis piernas respondan no me iré de aquí. Su forma de celebrar un gol lo decía todo, breve, sin espectáculo innecesario, con esa mirada de quien no festeja tanto la gloria como el haber demostrado que sigue de pie. Porque para Jota, cada regreso fue un pequeño triunfo contra algo mucho más grande que un marcador, la fragilidad de ser humano en un deporte que exige ser casi indestructible. Para entender lo que Diogo Jota deja atrás no basta con contar goles ni con repasar estadísticas. Su verdadero legado se mide en algo más invisible, la forma en que un chico silencioso que nunca buscó titulares escandalosos se volvió indispensable entre gigantes. En un Liverpool plagado de estrellas rodeado de leyendas modernas, Diogo nunca gritó para pedir espacio. Lo ganó a fuerza de constancia. No necesitó prometer espectáculo. Cumplía con la parte más difícil del fútbol, aparecer cuando todo parecía perdido. Robar un gol en el área chica, cabecear como si midiera 2 metros, meter la pierna donde otros dudan. Jota no fue un jugador de fuegos artificiales. Fue un trabajador incansable disfrazado de delantero letal. Su legado vive en cada partido donde, aun sin estar al 100%, se ofrecía para correr, morder, abrir huecos para Salah o Mané, asumir golpes sin protestar. Los compañeros lo respetaron porque sabían que, cuando Jota estaba sobre el césped, no había minutos muertos. Klopp lo definía como el jugador perfecto para su fútbol: intensidad sin pausa, compromiso absoluto y una hambre silenciosa. Cada vez que se caía, volvía más fuerte. Cada vez que lo empujaban a la sombra, aparecía para recuperar la luz. Los hinchas de Anfield saben que, con Jota, el gol podía llegar cuando ya nadie lo esperaba. Muchos recuerdan sus tantos al United, su doblete al Arsenal, su hat-trick europeo, pero pocos entienden la parte que no se ve: los entrenamientos con el tobillo vendado, las sesiones interminables de gimnasio para recuperar esa rodilla que tantas veces amenazó con rendirse. Y cuando parecía que tenía aún mucho más por dar, la vida, tan caprichosa como cruel, puso un punto final abrupto. Un accidente de tráfico, un golpe brutal que nadie esperaba. Un corte que no deja tiempo de despedirse ni de preparar palabras. Hoy, mientras Anfield se queda en silencio por un instante, su historia retumba entre esas gradas que tantas veces corearon su nombre sin estridencia, porque Diogo nunca fue de ruido, fue de hechos. Su camiseta roja seguirá colgada en habitaciones donde niños sueñan con hacer lo mismo: jugar para un grande, ganar sin pedir permiso, callar bocas sin abrir la propia más de la cuenta. Diogo deja una lección grabada: no hace falta ser el más mediático para ser imprescindible. No hace falta buscar aplausos cuando tu trabajo habla más alto que cualquier discurso. Quienes lo vieron entrenar cuentan que siempre fue el primero en llegar y uno de los últimos en irse, que incluso lesionado aparecía para apoyar a los suyos, que nunca pidió compasión ni se rindió a la autocomplacencia, que aceptó cada crítica como gasolina para volver a la cancha una vez más. Hoy la Premier League se queda un poco más silenciosa. Hoy Portugal siente un vacío que no se llena con estadísticas ni con recortes de prensa. Hoy el fútbol pierde a un jugador que nunca necesitó ser protagonista fuera del césped, porque ahí dentro hablaba por todos. Se va Diogo Jota, pero no se apaga lo que encendió. Queda su forma de correr cuando nadie más lo hacía. Queda su manera de morder cada balón como si el partido acabara con su siguiente paso. Queda su humildad de gigante discreto, ese que nunca pidió aplausos y aún así se los ganó todos. Queda su historia que no empieza ni termina en un gol. Empieza en una calle cualquiera de Mazarelos, en un niño que soñaba con ser uno más, pero que se convirtió en uno de esos que se quedan para siempre en la memoria de quienes aman este juego. Hoy no solo se apaga un dorsal, se apaga una voz que decía sin palabras: puedes caerte 1000 veces, pero mientras creas, siempre hay un minuto más para volver. Que cada chico que ahora agarre una pelota y se quede pateándola hasta tarde, sin focos, sin cámaras, recuerde que Diogo Jota también empezó así, con frío, con miedo a veces, pero con una fe tan grande que ningún golpe logró quebrarla. Esta noche, cuando Anfield cante You'll Never Walk Alone, su nombre irá ahí, flotando, mezclado entre banderas rojas, gargantas roncas y lágrimas que no se ven, pero que se sienten. Porque no importa cuánto tiempo pase,
mientras exista un balón rodando, mientras haya un niño soñando con marcar el gol imposible, Diogo Jota seguirá jugando en algún lugar. Descansa, luchador. Tu gol más grande es recordarnos que la fe no se lesiona, que la pasión no se fractura y que el amor por el fútbol no se entierra. Aquí sigues, aquí te quedas, siempre.